Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hoy tenemos una lección. Hemos comenzado una serie de lecciones acerca del matrimonio. Y tenemos una lección muy importante que se llama Mantengamos sagrado el matrimonio. Mantengamos sagrado el matrimonio. Tenemos un versículo clave que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24. Y nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una vez más dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mantengamos sagrado el matrimonio. La formación de familias sólidas comienza con la formación de matrimonios sólidos que se caractericen por la fidelidad mutua. Es decir, se espera que en el matrimonio sea una fidelidad mutua. Jesús abordó la importancia de la fidelidad en el matrimonio, llevándolo incluso más allá del acto real de adulterio. En Mateo capítulo 5, en el versículo 28, ahí la palabra del Señor nos dice que el Señor les dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, dice, ya adulteró en su corazón. Es decir, el Señor lo llevó más allá del acto físico. Cuando las parejas se aman y se respetan y sirven juntos a Dios, deben de protegerse mutuamente de la devastación que proviene de la infidelidad. Muchos gobiernos y países tienen leyes contra el adulterio. ¿Cuál cree que podría ser alguno de los castigos prescritos por la ley en relación con el adulterio? Si nosotros vamos hacia atrás, hacia el pueblo de Israel, en el tiempo de la ley, encontramos que en la ley que Dios le dio a Moisés para dar al pueblo cuál era el castigo para aquellos que caían en adulterio, para aquellos que eran infieles. Y la palabra del Señor dice que tanto el hombre como la mujer que adulteraban eran lapidados. Quiere decir, el castigo por ser infieles, el castigo por causa del adulterio, de acuerdo a la ley de Dios en el tiempo hebreo, en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, era castigado con la muerte. Es decir, debería de darse de muerte a aquellos que habían cometido adulterio. En el estado de Idaho, el adulterio puede resultar en una multa de hasta $1,000 y hasta 3 años de prisión. En Minnesota, el castigo puede ser de hasta 1 año de prisión y una multa de hasta $3,000. A modo de contraste, es interesante notar que la tendencia a despenalizar el aborto en los países hispanos, se ha ido despenalizando el aborto. Ahora, si bien estas leyes rara vez se hacen cumplir, hay ciertas leyes en relación al adulterio y hay ciertas penas que prescribe la ley, pero rara vez se hacen cumplir. Pero es aún más preocupante ver la repercusión de la infidelidad conyugal en las familias y en su bienestar espiritual. Es decir, lo que causa, lo que ocasiona la infidelidad en la familia y en el bienestar espiritual. Dios estableció el matrimonio para que un hombre y una mujer pudieran tener compañerismo, intimidad y tener hijos. Al practicar el amor y el respeto mutuo, las parejas pueden mantener el carácter sagrado y la pureza del matrimonio. La palabra de Dios claramente define el matrimonio y da instrucciones sobre cómo se debe de vivir.
En Hebreos capítulo 13, en el verso 4, nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios ha establecido normas concretas en su palabra acerca del matrimonio y acerca también de la infidelidad. Yo quisiera que en esta hora alguien rapidito, ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, me leyera del verso 18 al verso 24. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24? Si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Con voz fuerte y clara lo que nos dice la Escritura. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viviese como los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Hasta el 24. Y puso a dar nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muy bien. Dios creó a los seres humanos para ser criaturas tanto sociales como espirituales. Son seres que necesitan interacción con los demás y con su Creador. Es decir, somos seres sociables que necesitamos interacción con las demás personas, como también con el Señor. Si bien los animales pueden ser buenos compañeros, no son sustitutos de la satisfacción de las necesidades que el ser humano encuentra en la relación interpersonal. Eva, la mujer, fue formada, dice la Escritura, de la costilla de Adán, creada de manera única para ser la compañera idónea. Mediante este acto, Dios estableció el matrimonio como una unidad sagrada en la que el marido y la mujer se vuelven una sola carne. Esta relación debe de reemplazar todas las relaciones en nuestra vida, incluyendo la relación de los padres. Es decir, a veces los hijos no entienden que una vez que se casan, ellos se desligan de la autoridad de los padres. Quiere decir, la autoridad de los padres es reemplazada por la autoridad del esposo, es reemplazada por la compañía de la esposa. Quiere decir, se desliga de esa autoridad y de esa manera se reemplaza esa relación. No significa eso que se ausente o se aparte de los padres. De ninguna manera los hijos se apartan de los padres, sencillamente que entran en una nueva relación. Dado que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, no debe de sorprendernos que las personas necesiten compañía. Toda persona necesita compañía. La Escritura dice que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por eso el Señor dijo: le haré ayuda idónea. Como señalan muchos eruditos cristianos, la expresión hagamos en Génesis capítulo 1 verso 26 es una referencia temprana a la doctrina de la Trinidad. Es una referencia que hace la palabra del Señor en relación a la Trinidad. La comunidad y el compañerismo del Dios Trino se refleja en la necesidad de comunidad, de compromiso en los seres humanos creados a la imagen de Dios. Recuerde que nos fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Los animales que Dios creó no logran satisfacer plenamente la necesidad de compañía de Adán.
dijo el Señor, ayuda idónea para él. La palabra ayuda aquí no es un término degradante, no es un término servil. De hecho, también se usa para describir a Dios como nuestra ayuda. El Salmo 133, en el versículo 20, dice: Dios es mi ayuda y Dios es mi escudo. De manera que cuando se habla de ayuda idónea, no es un término que se refiera a algo servil. Sencillamente, Dios formó un ser similar a Adán para que fuera su compañera, a Eva. Dios formó a Eva similar a Adán para que fuera su compañera. Ella estaría con él para apoyarlo y para ayudarlo. Por eso dice ayuda idónea. Es decir, iba a recibir el apoyo y la ayuda que necesitaba. El hecho de que Eva fuera formada de una de las costillas de Adán en vez del polvo de la tierra, porque la Escritura dice que Dios, para formar a Adán, tomó el polvo de la tierra y formó a Adán, le dio forma a Adán y sopló en él el aliento de vida y fue un ser vivo. Pero en el caso de Eva, no tomó el polvo de la tierra para formar a Eva, sino que dice que hizo caer en sueño profundo a Adán. Y dice que entonces abrió su carne, tomó una de esas costillas y de ella formó a Eva. Es decir, el hecho de que no la formara del polvo de la tierra como lo fue Adán, apunta a la unidad de la raza humana. También revela la intimidad que Dios quiso formar entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Adán y Eva deberían caminar por la vida el uno junto al lado del otro, apoyándose mutuamente. Quiere decir, en el matrimonio tiene que haber un apoyo mutuo con las cualidades y fortalezas únicas que Dios ha creado a cada uno. El hombre tiene sus debilidades como tiene sus fortalezas. La mujer tiene sus debilidades como tiene sus fortalezas. Por eso es que tanto el hombre como la mujer se complementan. Por eso el Señor dice: vendrán a ser una sola carne. Quiere decir que de esa manera es como se van complementando. Yo quisiera ahora que alguien me leyera en Mateo capítulo 19, del versículo 1 al verso 9. Y Efesios capítulo 5, verso 31 al 33. El que encuentre primero Mateo 19, 1 al 9, para que me lo lea por favor. Y alguien que nos busque ahí Efesios capítulo 5, verso 31 al 33. Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien. Efesios 5, 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios instituyó el matrimonio antes de la caída. Antes de la caída fue instituido el matrimonio. Lo que era su intención que fuera una relación amorosa,
solidaria y gratificante, fue también afectada por la destrucción que trajo el pecado al mundo. El pecado todavía sigue trastornando las relaciones, incluyendo los matrimonios. Con demasiada frecuencia, los matrimonios terminan en divorcio. Los fariseos desafiaron a Jesús sobre el tema del matrimonio y el divorcio mientras ministraba en la región de Judea. Él dirigió la atención de estas personas a las Escrituras, específicamente al relato de Génesis, de cómo Dios creó a la primera mujer y celebró la primera boda para unir al hombre y a su mujer en una sola carne. Jesús señaló que Dios tenía la intención de que el matrimonio durara para toda la vida. Es decir, se tiene que pensar y se tiene que determinar bien, porque una vez que el hombre se une a su mujer, no es por un tiempo, sencillamente es para toda la vida. La ley incluía una provisión para el divorcio, pero solo como una concesión a la dureza del corazón del hombre por causa del pecado. Porque dice que cuando Cristo les dijo eso, ellos dijeron: entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Porque Moisés ordenó que se le diera carta de divorcio. Es decir, ¿cuál fue la razón de que Moisés se viera en la necesidad cuando ese no era el propósito ni el principio divino? Cuando ese no es el ideal divino para el matrimonio. Entonces el Señor les dice con toda claridad que eso fue una concesión por la dureza del corazón del hombre por causa del pecado. En el momento en que se interrogó a Jesús, había dos escuelas principales de pensamiento que dominaban el debate sobre el tema del matrimonio y del divorcio. Un grupo sostenía que el único motivo de divorciarse era la infidelidad. Es decir, había dos corrientes de pensamiento, dos escuelas de pensamiento en relación al matrimonio y al divorcio. Entonces, una de ellas sostenía: nada más existe una sola causa para el divorcio, y es la infidelidad. Mientras que el otro grupo tenía una opinión del divorcio que era por la frase "por cualquier causa". Fíjense bien, uno decía el divorcio nada más está restringido a una sola causa, y es cuando hay infidelidad. Quiere decir, cuando se han quebrantado los votos de fidelidad. Pero el otro decía: no, se puede divorciar por cualquier causa. Es decir, por lo que sea, por lo que se le ocurra. Lo que se le venga a la cabeza, lo que se le ocurra, entonces se puede divorciar. Los fariseos esperaban que Jesús respondiera de una manera parcial. Es decir, que tomara partido con alguna de estas dos corrientes de pensamiento, que apoyara a un grupo y no apoyara al otro. Jesús enfatizó que la intención de Dios era que el matrimonio fuera un compromiso de por vida, un compromiso para toda la vida. Cuando un hombre y una mujer dejan su familia, la relación que entablan a través del matrimonio es formar una nueva familia. Es decir, usted deja a su padre, a su madre, para formar una nueva familia. Usted está formando una nueva familia. En la sociedad, el matrimonio tiene un componente tanto civil como moral. Tiene un componente civil y un componente moral. El componente civil aborda asuntos legales e interacciones sociales. El componente moral refleja la naturaleza sagrada del matrimonio, que expresa la fidelidad al cónyuge. Los cristianos no están libres de un fracaso en el matrimonio. Sin embargo, aún en casos de infidelidad, no necesariamente se ordena el divorcio. No necesariamente se ordena el divorcio. El deseo de Dios es redimir a las personas de sus pecados y de restaurar lo que el pecado
ha destruido, traer una restauración. Y eso incluye también lo que es el matrimonio. A medida que los cristianos interactúan con aquellos que están pasando por problemas matrimoniales o que están lidiando con las secuelas de un divorcio, la comprensión y la misericordia debe de ser importante. Deben de guiarlos en lugar de la condenación y del juicio. Es muy fácil condenar a alguien por el divorcio. Es muy fácil emitir un juicio por alguien que ha fracasado en su matrimonio. Pero felizmente la gracia de Dios es mayor que el quebranto y el dolor que resulta de la condición caída del ser humano. Yo quisiera que alguien me leyera ahí ahora 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Bueno, vamos a tenerlo ahí en ese abierto, porque va a ser un poco largo, extenso lo que vamos a tocar ahí. Permanecer puro en el matrimonio comienza desde antes del matrimonio. Permanecer puro. Permanecer puro no comienza en el matrimonio, sino permanecer puro comienza antes del matrimonio, desde antes del matrimonio. Este es un punto muy importante. Debido a la permisividad de la sociedad actual respecto al sexo prematrimonial y a la cohabitación, Dios creó a los seres humanos como seres sexuales y define en las Escrituras cómo se debe de expresar la sexualidad, la cual es entre un hombre y una mujer que están casados entre sí. Las relaciones sexuales de cualquier tipo fuera del matrimonio son pecado. La Escritura es clara y la Escritura contundentemente nos dice que toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. La iglesia no debe de doblegarse ante el mundo, no debe de ceder ante este punto, no debe de ceder ante la presión de la sociedad, de libertinaje que existe en la actualidad. Sencillamente, como creyentes tenemos una norma, y la norma de nuestras conductas es la palabra del Señor. Y para este asunto lo encontramos claramente expreso en la palabra de Dios. De manera que entonces no podemos nosotros seguir el pensamiento de la sociedad, lo que cree la sociedad, lo que la sociedad piensa, lo que la sociedad dice. Los cristianos deben comportarse de una manera que honre a Dios, porque le pertenecen por completo. Tu vida le pertenece por completo a Dios. Hay veces que las personas dicen, bueno, pues es mi vida, yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera de mi vida, mientras no le lastime a nadie más. Pero lo cierto es que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, porque la Escritura dice que fuisteis comprados por precio. Dice que nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo, comprados a precio de sangre. Quiere decir, nuestra vida ahora le pertenece a Dios, y nuestro espíritu, alma y cuerpo le pertenece a Dios. La intención de Dios era satisfacer nuestras necesidades sexuales a través de la intimidad en el matrimonio. Esa es la intención de Dios, en la intimidad conyugal. Practicar el autocontrol en la área de la vida honra a Dios y enriquece la relación matrimonial. Pablo confrontó los conceptos erróneos que tenían los creyentes de Corintio respecto a la sexualidad. Vean lo que nos dice el versículo 19. Estamos en el capítulo 6 de 1 Corintios. Versículo 19. Le dije que ahí lo dejara abierto y lo tuviera ahí a la mano. Leamos. No ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Los creyentes en Corintio no veían el componente espiritual
en la actividad sexual, pensando que solamente involucraba el cuerpo físico. Lo que los cristianos hacen con su cuerpo honra o deshonra a Dios. ¿Por qué? El versículo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios habita en nuestro cuerpo, de manera que lo que yo haga con mi cuerpo honra a Dios o deshonra al Señor, o deshonra al Señor. El pecado sexual no solo deshonra a Dios, sino que puede causar un gran daño a la salud física y a las relaciones. Las enfermedades de transmisión sexual pueden ser causa de serios problemas de salud e incluso pueden llegar a provocar la muerte. La infidelidad destruye la confianza y destruye la intimidad, debilitando la base de la relación matrimonial. Con este fin, Pablo ordena al creyente huir de la fornicación. El versículo 18, Pablo les dice huir de la fornicación. Es decir, que no haya nada que tengamos que ver con la fornicación. Dios proveyó la expresión saludable de la sexualidad a través del matrimonio. Léame por favor capítulo 7, verso 2 al 5. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido sufre con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos dedicadamente en la oración y volver a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahí claramente reciben instrucciones de cómo Dios proveyó de manera saludable la sexualidad a través del matrimonio. Dios proveyó esta expresión, esta forma saludable. Si bien Dios permite incluso o llama a algunas personas a permanecer solteras, la Escritura dice no es bueno que el hombre esté solo. Entonces infiere que Dios espera y desea que el hombre se case, forme su propia familia. Pero Dios puede llamar a algunos a permanecer solteros, pero no todas las personas tienen el don del celibato. Sencillamente las personas que permanecen solteras, por lo general lo que Dios las llama es porque les ha dado el don del celibato, por lo que debería de casarse toda persona. Dentro de la relación matrimonial se satisfacen las necesidades sexuales tanto del esposo como de la esposa. La intimidad sexual debe de fortalecer la relación del matrimonio en forma emocional y en forma espiritual. Tal vez haya estado en una tienda con un niño o con una niña y le haya dicho, mira, pero no toques. ¿Cuántas veces los papás llevan a los niños a la tienda y les dicen, puedes mirar todo lo que quieras, pero no puedes tocar absolutamente nada? Es raro que el niño siga esas instrucciones. No sé por qué siempre los padres a los niños les dan esas instrucciones cuando van a la tienda, pero nunca lo van a seguir. Pero no van a seguir, es raro que ellos no vayan a ver y no vayan a tocar. Es raro que sigan esa instrucción. En el Sermón del Monte, Jesús desafía a la audiencia más allá de esa simple instrucción paterna. Reveló que no basta con guardar la letra de la ley. Quería que la gente se diera cuenta de que Dios estaba preocupado por la condición de su corazón. En el caso de la prohibición del adulterio, la lujuria del corazón conduce al acto físico del adulterio. Mirar lleva siempre a tocar. El Señor dice, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Qué significa la palabra codiciar?
¿Qué queremos decir cuando decimos codiciar? ¿Qué es codiciar? La desea. Desear, bueno, ¿qué es codiciar? ¿Qué es desear? ¿Algo más? Es el deseo de poseer. Codiciar es el deseo de poseer. Por eso es que el Señor dice que cualquiera que mirare, dice a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Porque el pecado comienza en la mente, comienza en el pensamiento. Los pensamientos se transforman en acciones. Es decir, si permitimos que un pensamiento domine nuestra mente, va a dominar nuestras acciones, nos va a llevar a la acción. Por eso aquí no se trata de mirar y no tocar. La Escritura dice que desde la intención del corazón está el pecado. Para permanecer puro en el matrimonio es necesario guardar el corazón. La Escritura dice que el pecado está adentro, está en el corazón. Dice que de su propio corazón es seducido y es llevado al pecado. Por eso es que tenemos que tener cuidado de guardar nuestro corazón. Esto requiere pasos deliberados y una santa resolución del creyente para protegerse de la tentación sexual. Yo quisiera que alguien me leyera Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? ¿Qué quiso decir? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Sácate el ojo. Es mejor que vayas al cielo con un ojo y no que te vayas al infierno con los dos. ¿Qué quiso decir el Señor? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es mejor que entres con una sola mano al cielo y no que te vayas al infierno con los dos. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Qué quiso decir el Señor con esta expresión? ¿Qué era lo que el Señor estaba tratando de decir con esta expresión? Es lo que se llama hipérbole. Para enfatizar el peligro de dejarse llevar por la tentación de pecar sexualmente. Es decir, es una hipérbole que el Señor utilizó para evitar ese peligro. Si bien las normas de Dios parecen insensatas para el mundo, debemos aceptar las advertencias de la Biblia acerca de la naturaleza destructiva del pecado y particularmente de los pecados sexuales. Tenemos nosotros que tener cuidado. El pecado es destructivo. El pecado trae destrucción. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tomar en cuenta las advertencias de la Biblia. Esta expresión la usó el Señor como un hipérbole para denostar el pecado y la usó el Señor para que nosotros tomáramos una acción drástica. Sacarse el ojo no significa en forma literal que usted se va a sacar un ojo, se va a cortar una mano. Lo que quiere decir es que usted tome una acción drástica para cortar con aquello que lo está atrayendo al pecado. Es decir, tomar una acción para tener una barrera de manera que usted no siga lo que es el camino del pecado y usted se aparte del pecado para que pueda honrar al Señor. Jesús enseñó que las acciones pecaminosas son el reflejo de lo que hay en el corazón de una persona, de acuerdo a lo que está adentro, a lo que está llenando nuestro corazón. Es de la manera como nosotros actuamos. Es de la manera que nos lleva a actuar. Quiere decir, en mi corazón, lo que está ahí, dice la Escritura, del corazón sale. ¿Qué es lo que sale del corazón? Dice, del corazón salen los homicidios. Del corazón salen las guerras. Del corazón salen los adulterios. Es decir, lo que está dominando nuestro pensamiento, lo que está dominando nuestra atención, lo que está dominando nuestro corazón,
de ahí sale de adentro, de lo que está adentro de nosotros. Es decir, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Los mandamientos de Dios no solo abordan las acciones pecaminosas externas, sino también los pensamientos pecaminosos internos. También lo aborda la palabra del Señor. La Escritura dice que Dios aborrece el pensamiento de los impíos, es decir, la manera de pensar. Si usted piensa de una manera torcida, si usted piensa de una manera pecaminosa, de una manera inmoral, de una manera llena de lujuria, todo eso es pecado. El hecho de estar pensando en ello, el hecho de estar pensando, eso es pecado. Hablando acerca de ello, el profeta Isaías dice que son como huevos de serpientes. Dice que si los aprietas van a salir serpientes. Quiere decir, está hablando del efecto tan fuerte que tiene el pensamiento. La Escritura dice, tal es su pensamiento, tal es el hombre. Es decir, lo que piensa es el resultado de lo que va a hacer. Por eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Jesús advirtió tanto contra el acto del adulterio como la lujuria que lo fomenta. Luego instruyó a la gente a tomar medidas para evitar que ser atrapados en tales pecados, porque el pecado resulta en ser echado al infierno. La Escritura dice que el pecador será echado al infierno. Despojarse de cualquier pensamiento lujurioso que pueda incitarlo al adulterio es muy importante. Cuando se trata de la sexualidad, haga lo que sea necesario para guardar su corazón, su mente y su matrimonio puro, porque la fidelidad comienza desde el pensamiento. Desde ahí comienza la fidelidad en el matrimonio. Yo quisiera que alguien me leyera Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como es Cristo cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Algunas personas reaccionan negativamente cuando escuchan la palabra someterse y relación en la misma frase. Quizás equiparan la idea de sumisión con ser subyugado por otra persona, o con ser débil de carácter, con ser pasivo. Esto es especialmente cierto en una sociedad que valora la independencia y en una sociedad en que ha estado promoviendo lo que es la liberación femenina, y que eso también se ha infiltrado dentro de la iglesia. Es necesario que nosotros pongamos en contexto las palabras de la Escritura. La instrucción de Efesios que nos da en el capítulo 5 del versículo 21 adelante con respecto a la relación de esposo-esposa comienzan con el mandato de que los cristianos se sometan unos a otros. Se sometan unos a otros para reverenciar a Cristo, en reverencia a Cristo. Es decir, seguir el ejemplo de Jesús, quien actuó por consideración a los demás en lugar de exigir su propio camino. La base de las acciones, tanto de los maridos, tanto del esposo como de la esposa, es la misma: seguir el ejemplo de Cristo. Es decir, la acción de la esposa que toma es hacerlo siguiendo el ejemplo de Cristo. La acción del esposo es seguir el ejemplo de Cristo. De manera que el Señor nos ha dado ejemplo para seguir en nuestra vida. Dentro del matrimonio, esto significa que la esposa trate a su esposo con el mismo respeto
y con la misma honra que la iglesia tiene por Cristo. Es decir, el mismo respeto, la misma honra que usted tiene por Cristo es el mismo respeto, la misma honra que se tiene que usar para el esposo. Una esposa hace esto porque su esposo tiene la responsabilidad de cuidar, de dirigir, de proveer para la familia. Esa es la responsabilidad del esposo. El esposo tiene la responsabilidad de dirigir. En otras palabras, de ser el líder, de ejercer el liderazgo en la familia. Tiene la responsabilidad de proveer. Es el proveedor de la familia para que no le falte nada a su familia. Y es el responsable de cuidar de su familia, tal como Cristo lo hizo con la iglesia. Esto no significa que la esposa sea inferior, porque a veces someterme significa que soy inferior. La escritura no está diciendo que la mujer sea inferior al hombre. Lo que la escritura está estableciendo es el rol que tiene el esposo en el matrimonio, en la familia, y el rol que la esposa tiene en la familia y en el matrimonio. Entonces, el esposo en la cabeza es el líder. No significa esto que sea inferior a su esposo, solo que reconoce cuál es su deber, cuál es su responsabilidad en el hogar. El principio subyacente aquí es que la autoridad y la sumisión brindan diferentes oportunidades para servir. En Cristo, el valor de una persona no lo determina su papel, no lo determina su función, no es lo que determina el valor de una persona. A veces pensamos que una persona vale por lo que hace, vale por lo que es, por el papel que tiene, que desempeña. La atención se centra en el servicio, no en el poder, porque a la vida que Cristo nos ha llamado es a una vida de servicio, tanto en nuestra familia, en nuestro hogar, como también en la iglesia y en la comunidad. Quiere decir, nuestra vida tiene que gastarse, pero como una vida de servicio. Servir unos a otros por amor despoja a la autoridad de su control y de una sumisión de humillación. Una esposa que muestra respeto por su esposo encontrará que él se desvive por hacerla feliz. Cuando una esposa respeta al esposo. Hoy en la actualidad, sobre todo, hay un problema muy grave. Y si usted ve a veces en las redes sociales los comentarios que están, pareciera como si existiera una guerra entre los hombres y las mujeres. ¿Quién tiene mayor dignidad? ¿Quién tiene menor dignidad? ¿Quién es más sabio? ¿Quién es más capaz? ¿Quién es más fuerte en todos los aspectos? No es algo que el Señor estableció. Es algo erróneamente que está completamente equivocado. El Señor le dio al hombre un determinado papel y función dentro de la familia. A la mujer le dio una determinada función y estableció su papel dentro de la familia, su rol. Y nosotros somos felices cuando servimos dentro de ese rol que nos ha dado. Es decir, no significa inferioridad, que la mujer sea inferior al hombre, ni significa que el hombre sea superior. Sencillamente tienen roles diferentes, tienen roles distintos. Aún físicamente fueron constituidos diferentes. El hombre y la mujer son diferentes en su constitución física. Es decir, Dios apropiadamente estableció lo que es el hombre, lo que es la mujer, para llevar a cabo el cumplimiento de los deberes que Él estableció. De manera que cuando caminamos dentro de ello y lo hacemos con respeto, entonces nosotros no estamos cayendo en humillación. Dios creó a los hombres con un sentido innato de liderazgo. Dios lo creó al hombre con un sentido innato de liderazgo. El hombre tiene ese sentido innato. Tiene un sentido innato de aventura. Tiene un sentido innato de conquista. Tiene un sentido innato de avanzar. Es decir, usted ve a los hombres
que hacen muchas cosas que son extremadamente a veces peligrosas, sencillamente porque es su naturaleza. Su naturaleza lo empuja a llevar una conquista hacia adelante, a conquistar ciertos terrenos, a conquistar ciertas cosas. Es decir, es un deseo innato de liderazgo que tiene para ir. Como la mujer tiene un deseo innato de ser amada. El hombre tiene un deseo innato de ser respetado. Es decir, la mujer tiene que aprender a respetar como el hombre tiene que aprender a amarla. Es decir, tenemos que entrar dentro de los parámetros que ha establecido la Escritura. De manera que el hombre tiene ese sentido innato de liderazgo, es decir, la necesidad de liderar, de proveer y de proteger a aquellos de los que es responsable. Imagínense un hombre que no sea responsable. ¿Qué es lo que va a hacer un hombre si la familia está en peligro? O va a tener que arriesgar su vida. La va a arriesgar su vida y no la va a pensar 2 veces. No importa lo que pueda suceder. No importa si para defender a su familia, él va a perder la suya. Lo importante es proteger a su familia. Es decir, es algo innato que Dios estableció en el ser humano para que de esa manera es el responsable de protegerla, es el responsable de dirigirla, es el líder. Es decir, tiene que dirigir a su familia y tiene que hacerlo de forma correcta, tiene que hacerlo de forma apropiada. Es decir, al dirigirla tiene que ver el bienestar espiritual, emocional, físico de su familia. Tiene que velar por todo ello. Ese es precisamente lo que el hombre tiene en el ser innato. Entonces, todos los esfuerzos de un esposo para hacer estas cosas tienen que ser reconocidos, tienen que ser apreciados, porque muchas veces no es apreciado el esfuerzo que hace el esposo. No es reconocido el esfuerzo que él hace para cumplir con lo que es su responsabilidad dentro de la familia, dentro del matrimonio. Es decir, todo lo que él está haciendo por su familia. Un esposo también muestra sumisión al atender amorosamente a su esposa, poniendo en primer lugar el bienestar de su esposa. Un verdadero líder, un verdadero esposo, lo primero que va a hacer antes que pensar en él mismo y en su propio bienestar, va a pensar primero en el bienestar de su esposa. Amorosamente va a tratar de suplir las necesidades que ella tiene, poniéndole en primer lugar el bienestar de ella. Cuando el esposo lo hace, sigue el ejemplo de Cristo. Dice la Escritura que hay que amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo fue el amor de Cristo por su iglesia? Fue un amor dispuesto al sacrificio, porque Él dio su vida por la iglesia. Esa misma clase de amor es la que el esposo tiene que tener por la esposa. Estar dispuesto al sacrificio, a sacrificarse y mostrar el amor que Cristo tuvo por la iglesia, mostrarlo por su esposa. El Señor dio su vida por su esposa, por la iglesia, y aseguró su bienestar. Un esposo debe demostrar por su esposa el mismo cuidado que por su propio cuerpo. Dice, así como amas tu cuerpo, así ama a tu esposa. Es decir, con la misma clase con que tú te amas a ti mismo. En otras palabras, no te vas a hacer daño tú solo, no te vas a golpear tú solo. Entonces, es decir, de la misma manera como tú cuidas de tu cuerpo, cuidas de ti, así tienes que cuidar de tu esposa. Es decir, con esa misma forma, de esa misma manera, tiene que cuidarla. Una vez más, Cristo es el ejemplo en su cuidado de la iglesia. En términos generales, los hombres tienen necesidad, como lo hemos dicho, de respeto. Las mujeres tienen una necesidad innata de ser amada. El amor proporciona a la esposa un sentido de seguridad. Una esposa es segura, se siente segura cuando se siente amada. Si no se siente amada, no se va a sentir segura. Asimismo, el respeto proporciona al marido, al esposo, un sentido de afirmación.
el respeto. Si bien las mujeres pueden cuestionar la necesidad de someterse, los hombres pueden luchar con el desafío de vivir a la altura de Cristo y de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La norma es alta, ya que se centra en el sacrificio propio y en poner primero las necesidades del otro. Sin embargo, la Escritura deja en claro que mostrar esta clase de amor y cuidado beneficia también al esposo. Es decir, en lo que hacemos por otros, también somos beneficiados. Quizás este beneficio se encuentra conforme a la necesidad del marido de afirmación, de respeto, de aprecio y de incluso de amor que satisface a la esposa. Demasiadas parejas se centran o están atrapadas en un ciclo de disfunción, en un ciclo disfuncional. Él no siente que ella respete su trabajo y su esfuerzo para proveer, por lo que se retrae emocionalmente. Y ella no se siente amada, por lo que le falta seguridad en la relación que lleva. Y eso lo lleva a una insatisfacción. Por lo general, uno de los dos debe de ser lo suficientemente fuerte para reconocer este ciclo disfuncional, dar el primer paso para poner fin a este ciclo. Cuando cada uno ocupa su lugar, cuando cada uno hace lo que tiene que hacer, entonces el matrimonio es una bendición. El Señor, nuestro Dios, instituyó el matrimonio. Y el Señor con toda claridad dice que una vez que el hombre y la mujer se unen en matrimonio, dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Desgraciadamente en la actualidad hay una elevadísima tasa de divorcios. Una elevadísima tasa de divorcios. Casi dos, más bien quiere decir uno de dos se divorcia. Uno de dos matrimonios. Es altísima la forma en que se están rompiendo los matrimonios. Eso está destruyendo a la familia. Eso está trayendo graves consecuencias a la mujer, consecuencias al hombre, consecuencias a los hijos. Oiga, es algo terrible. Hay un ataque en contra de lo que es la familia, destruyendo el fundamento que es el fundamento de la sociedad. Y si destruimos el fundamento de la sociedad, destruimos la sociedad y destruimos el país. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Como creyentes y gente que conoce la palabra de Dios, las demandas de Dios, tenemos que procurar matrimonios fuertes. Si el matrimonio es fuerte, la familia será fuerte. Porque todo depende de la fortaleza del matrimonio, para que la familia esté fuerte. Quiero ponerse de pie en esta hora y orar al Señor y pedir al Señor que Él venga a ayudarnos para que nosotros podamos tener